Estamos viviendo algo que nos afecta a nivel mundial. Es normal que sientas incertidumbre, ansiedad y angustia. La ansiedad es un estado normal del organismo. Pero si estas emociones te rebasan, es importante que las puedas procesar y elaborar para que no sean desbordantes. Estamos para apoyarte. Poder hablar con un profesional puede ayudarte a sortear estas situaciones difíciles y confusas. El aislamiento no significa estar solo o estar sola. El distanciamiento social no significa lo mismo para todos, pero a todos nos está afectando. El reingreso a esta nueva normalidad nos puede dar miedo. Es importante para tu bienestar mantenerte cerca de tu red social y de apoyo. Puedes pedir ayuda sin salir de casa. Es normal que sientas miedo y angustia ante los cambios que estamos viviendo. Aprovecha la tecnología para estar cerca de tus seres queridos. Cuando sientas que no tienes con quién hablar, nosotros estamos aquí para ayudarte. Entra a nuestra plataforma apoyocovid19.com. Siempre habrá alguien dispuesto a escucharte. No estás solo. No estás sola. Cuentas conmigo. Estamos para apoyarte. Queremos acompañarte en estos momentos. Estamos contigo. Recuerda que no estás solo. Y estamos aquí para escucharte. No estás solo. No estás solo. No estás solo. No estás sola. No estás solo. No están solos. No estás sola. No estás solo, no estás sola. No estamos solos. No estás solos. Buenas noches. Una vez más les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan en nuestro tercer webinar, patrocinado por 33 Visual y de nuestra plataforma apoyocovid19.com. Antes de empezar, les quiero decir algunos aspectos generales para llevar a cabo la plática y para recordarles algunas cosas que los que nos han acompañado previamente ya las saben y los que no, pues bienvenidos y les informo. Esta serie de webinars vienen a través de nuestra plataforma que hemos creado para apoyar a la gente que está en aislamiento en momentos de crisis, que puedan acceder a atención emocional completamente gratuita. Nuestra plataforma es apoyocovid19.com. También tenemos un canal de YouTube donde este webinar está siendo grabado. Ahí lo pueden acceder si después lo quieren volver a ver o compartir o tomar notas. El canal es apoyo-covid-19 de YouTube. Y también tenemos una página en Instagram que es apoyo-covid19. Como siempre, agradeciendo a 33 Visual, que son quienes están atrás de todo, moviendo todas las cuerdas para que sea posible, especialmente Martín Gladys y Carlos Morán también. Alexis, que nos acompaña en esta ocasión como ponente, parte de nuestra plataforma, y muy contentos de tener también a la doctora Marta Páramo. Les cuento un poquito de ellas. Alexis es doctora en psicoanálisis, psicoanalista didacta, ha escrito numerosos libros, entre ellos Misión Imposible, cómo comunicarse con los adolescentes, editorial Grijalbo, junto con la doctora Marta Páramo. Y Marta Páramo, nuestra invitada de honor, es igual doctora en psicoterapia, es psicoanalista de grupo, es autora de numerosos libros, artículos, trabaja con adolescentes, con papás de adolescentes, ha dado un montón de cursos, de pláticas, y hoy nos acompaña y nos brinda un poco de su tiempo. Y muchas gracias. Antes de darles la palabra, en su pantalla va a haber un icono de encuestas. Les agradecemos mucho si nos pueden ir contestando, porque si bien la plática está abierta al público en general, quisiéramos saber quiénes nos están viendo, si hay adolescentes, si hay mamás, papás, si son estudiantes, y ahí nuestras expositoras van a poder ver el público que las está oyendo. Si son adolescentes, también más o menos las edades, para que se enfoquen más en esas edades, porque ya sabemos que la adolescencia abarca un periodo amplísimo, y entonces, pues más o menos saber la mayoría en dónde están. Ahora sí. Creo que no se me olvida nada. Les recuerdo, bueno, al final les vuelvo a decir en la despedida, al final les anuncio nuestro siguiente webinar, ahorita no viene al caso, y
¿Quién de ustedes quiere empezar en esto que tanto nos pidieron de hablar de adolescentes? Alexis, ¿cuál fue la duda? ¿Te acuerdas que alguna vez hablábamos que en los talleres, en los cursos de Marta escuchábamos que se nos olvidan a veces un poquito los adolescentes cuando también son una población vulnerable, que no le está pasando muy bien, aunque parezca que no pasa nada? ¿Qué pasa con nuestros adolescentes en confinamiento? Hay unos, esto que dices que a veces parece como que no pasa nada, hay unos como que se sobreadaptan y aparentemente no pasa nada. Pero eso no quiere decir que no esté pasando nada. Eso quiere decir que traen una como sobreadaptación, pero que puede ser muy por encima y en el fondo están pasando un montón de cosas. Yo quisiera que Marta empezara con la idea que el otro día me comentó de que los adolescentes, siendo esta población vulnerable, lo que estamos haciendo es deteniendo un momento bien importante de su desarrollo en pro de otros factores que quizá en la medida de las cosas no son tan importantes. ¿Te acuerdas, Marta, que hablábamos de eso? ¿No puedes decir? Pues sí, esa es como una de las consideraciones más importantes que yo creo están hoy en la reflexión. De alguna manera tiene como varios aspectos y antes de entrar al aspecto psicológico, yo me preguntaría dónde quedaron esta Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde se observa con preocupación, por ejemplo, estos impactos negativos en el ejercicio de los derechos de los niños y de los adolescentes, el impacto que tiene en su bienestar físico y emocional como consecuencia de las medidas de emergencia por la pandemia. Yo en este sentido quisiera comentar como 2 puntos. Cuando hablamos de niños y adolescentes, hablamos de una población cuyo riesgo de contagio y cuyo riesgo de enfermedad es mucho más bajo del que podemos tener los adultos de ciertas edades, la gente en situación de vulnerabilidad. Y de alguna manera, si bien es cierto, la respuesta a la pandemia requiere de la toma de decisiones extraordinarias en materia de salud, tampoco debemos omitir la situación de derechos y la situación de comprensión que tendríamos que tener los adultos en relación a los niños y a los adolescentes, ya que no nada más estamos hablando del daño y del impacto a varias áreas cognitivas, emocionales, psicomotrices, sociales, afectivas, sino que se está como desoyendo este interés superior que se supone que debemos de tener en la niñez y en los adolescentes. Este interés superior en la niñez y en los adolescentes, que es un principio establecido desde la Constitución política, de alguna manera tiene 2 grandes conceptos. Por un lado, está considerando que las acciones, que se debe de dar prioridad a las acciones o decisiones que afecten en lo individual o en lo grupal a los niños y a los adolescentes. Y por otro lado, es una obligación de todas las instancias públicas y privadas tomarlo como base en las medidas que adopten e impacten al grupo de niños y adolescentes. Y hoy hemos visto, de alguna manera, que estos principios del interés superior de la niñez están un poco desligados. ¿Por qué? Porque de alguna manera se ha impuesto la visión adultocéntrica a las decisiones que se toman para niños y para los adolescentes. Y de alguna manera no se ha hablado ampliamente, y qué bueno que lo hacemos en este espacio, sobre el impacto que tendrían estas medidas en todos los ámbitos de su vida. De tal manera que tendríamos que estar haciendo una labor muy dirigida, muy intencionada para proteger y garantizar sus derechos y de alguna manera reafirmar que estos niños y estos adolescentes son titulares de derechos y que de alguna manera no estamos tomando en cuenta ni explorando las soluciones alternativas o soluciones creativas para que disfruten de todos estos derechos, que no se exacerben las desigualdades
y que de alguna manera podamos también escuchar la opinión que ellos tienen respecto a las medidas que se están tomando en torno al confinamiento. Esa sería como la primera entrada para poner como en contexto la importancia que tiene abrir en este foro esta discusión acerca de cosas bien elementales. O sea, nosotros sabemos que niños y adolescentes, de que sobre todo los adolescentes están en un periodo en donde cortan los lazos libidinales con la familia y construyen allá afuera con el grupo de pares su segunda familia. ¿Y qué está sucediendo? Que los estamos regresando nuevamente a la casa. ¿Y qué estamos haciendo? Pues que hay una regresión y que hay un atentado contra las funciones fundamentales por las que tiene que pasar todo proceso adolescente. Y eso no está suficientemente discutido, suficientemente abordado, suficientemente puesto sobre la mesa como algo que realmente los estamos sacrificando. Es decir, por cuidarnos a los adultos de ciertas edades, a la población vulnerable, estamos sacrificando funciones de niños y adolescentes fundamentales en su desarrollo y que dejan una marca impresionante cuando el nivel de riesgo que ellos tienen en términos de transitar por esta pandemia o por esta enfermedad al ser infectados, hace que tengamos que replantearnos, y no sé si replantearlos, pero al menos ponerlo en la mesa de discusión. Por supuesto, por ejemplo... Perdón que te interrumpa, Alexis, porque se me olvidó algo importantísimo para todos. Hay una sección de preguntas, perdón que te interrumpí, pero es que... Hay una sección de preguntas para el público. Vayan poniendo las preguntas y yo, conforme va avanzando, me voy a encargar de que las vayan respondiendo tanto Alexis como Marta. Ahora sí, perdón, Alexis. Sigue. No te preocupes. Es que cierto esto que dice Marta, que yo creo que tiene que ser como la base del día de hoy, ¿no? ¿Cómo? Porque ya pasaron 3 meses o ya pasaron 100 días. Entonces, ¿cómo volver a integrar, o sea, cómo poder hacer que los adolescentes socialicen? Yo me acuerdo mucho, porque yo trabajé en el Instituto Nacional de la Nutrición cuando estaba en 1990, cuando estaba, pues, lo del SIDA, ¿no? Que empezó en el 82, más o menos, quizás antes, y en el 90 estaba muy en boga y todavía no había los medicamentos que tenemos hoy en día. Entonces se les decía a los adolescentes, no tengan relaciones sexuales. Simplemente la única manera de no infectarse es abstenerse, ¿no? Que estás pidiéndole ahora sí que lo imposible a unos chavos que justamente tienen la pulsión sexual a todo lo que da. Entonces, finalmente se logró conciliar en el sexo seguro y dar educación acerca de cómo tener sexo seguro, asumiendo que los adolescentes sí van a tener sexo, ¿no? Y se hizo todo políticas públicas en torno a la educación del uso del condón, ¿no? Entonces, lo mismo tenemos que hacer ahorita. El adolescente no lo puedes tener encerrado todo el año 2020, que es lo que ayer dijo Gatell, que 2 o 3 años vamos a estar encerrados, ¿no? Digo, no encerrados, sino con la pandemia. No podemos estar encerrados 2 o 3 años. Entonces, ¿cómo podemos hacer un convivio seguro? ¿Cómo podemos hacer? Porque, a ver, la importancia de la socialización con los adolescentes no es poca cosa. O sea, como dice Marta, sacan el lazo vincular que tienen con los padres, dejan de ser los hijitos de papá y mamá, y entonces invisten a su grupo de pares que representan su ideal. Eso lo ves en todos los animales y en los mamíferos. Si se ponen a ver a los elefantes cómo socializan, entrando a la adolescencia empiezan a luchar entre ellos, empiezan a tirarse, porque es parte de la práctica para una adultez segura. O sea, es parte de la práctica de los roles y de generar una autoestima y de poder practicar inclusive con los acercamientos sexuales, encontrar seguridad entre sus pares y lograr acercamientos sexuales hacia el vínculo que quieran tener. Entonces, no es poca cosa si los mantienes en la casa y los tienes, por ejemplo, uno de los retos más grandes, dice
dice Erickson hoy en día, es el asunto de la autonomía contra la dependencia, ¿no? Entonces, la tirada ahorita sería que fueran más autónomos y más independientes y los mantienes en la casa. ¿Qué aguas? Los papás están felices con los adolescentes en la casa porque los controlan y los vigilan y no están en riesgo y no tienen que lidiar ni con su sexualidad, ni con la bronca de las drogas, ni con la bronca del coche en la noche y la fiesta. Entonces los papás dicen, no, mi hijito no se puede infectar porque va a infectar a los abuelos. También ahí hay una cosa, Marta, ¿no? ¿No te parece? Que están usando los papás el discurso del COVID para no dejar salir a sus hijos, que les encanta tenerlos encerrados más tiempo. La verdad es que los cambios nos dan muchísimo miedo. Y el cambio de los adolescentes y dejarlos salir y que se vayan de reventón y que se vayan a la fiesta y que se metan marihuana o que empiecen a beber, nos da muchísimo miedo. Entonces esto nos ha todos resguardaditos en casa. Marta, tú decías hace un momento que se ven interrumpidas las funciones, ¿no? ¿De qué funciones, para nuestro público, de qué funciones normales estaríamos hablando que se ven interrumpidas? O sea, sí, o sea, se ve interrumpida todo lo que tiene que ver con los procesos de socialización, con todos los procesos de autonomía y con todos los procesos de construcción de identidad y de pertenencia al grupo social que son los propios de la adolescencia. Y por otro lado, yo sí veo, y me voy a meter a lo mejor un poquito en un tema más fuerte y espero que el público que tengamos lo pueda entender, no nada más como, ay, esta psicóloga de freudiana y ya va a hablar de sexo. Yo quisiera también decir, pues que las pulsiones agresivas, sexuales, eróticas, necesitan ponerse fuera de la casa, lejos de papá y lejos de mamá. ¿Por qué? Por eso al adolescente, cuando empieza con todos estos cambios hormonales, ya no les huele a las mamás como te olía cuando son tus bebecitos, así de que te los quieres comer y que qué rico y huelen delicioso. Entra la adolescencia con el hormonazo y de manera natural este olor, ¿sí? Este golpe que te dé el adolescente con el olor de sobaco, con estos alientos que tienen, ya es una cosa el olor de pato, o sea, todo huele, ¿sí me explico? Es una manera fisiológica de hacer una ruptura con los lazos libidinales, que así les decimos los psicólogos, estos lazos tan fuertes que había con la madre desde la infancia y con el padre desde la infancia. Entonces, estos adolescentes ya le dan el golpe, los papás le dan el golpe y hasta lo desconozco, porque los aprendemos a desconocer desde su discurso, desde su físico, desde sus olores, y ahí los tienes de nuevo en casa. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando con toda esta revolución en la dimensión de los impulsos sexuales y agresivos, con todo esto en casa? Metido ahí papá, mamá, juntitos, queriendo convivir, quien no ha tenido la fuerza suficiente para dar el brinco hacia los amigos y mandar a los papás un poquito a volar como nos deberían de mandar los papás a volar. Y de repente toda esta mezcla ahí en casa, que por supuesto es más fácil que todo esto salga a través, y mucho más saludable que salga a través del pleito, de la discusión, de la irritabilidad, a que salga a través de estas nuevas seducciones que hacen muy peligroso el ámbito familiar. Si nosotros revisamos los temas de incesto al interior de la familia, generalmente empiezan en la pubertad. Cuando se consume el incesto en la familia, es en la pubertad y es en la adolescencia. Y precisamente porque se construye este castillo de la pureza, como la película, en donde todos los impulsos sexuales y eróticos quedan encapsulados al interior de la familia. Entonces, Marta, esos son temas que no se hablan. Marta, quiero unir lo que estás diciendo a unas preguntas, a ver si lo podemos complementar, porque si bien te entiendo,
lo que nos estás diciendo es que estos impulsos se pueden transformar en agresión, ¿no? En enojo, en pleitos. Tengo varias preguntas que no las voy a pasar tal cual porque tienen el mismo tono, que hablan de que los hijos están enojados, de que sus hijos están peleando constantemente con ellos, que les están faltando el respeto, que están cansados, que tienen apatía a partir del confinamiento. Por lo que te estoy escuchando, me da la impresión que tiene que ver con lo que estás diciendo. ¿Cómo podríamos profundizar en por qué estos adolescentes están tan enojados en casa? A ver, es más fácil enojarme con mamá al terror de decir regreso a ella y a estos afectos de la infancia con este cuerpezote y estas hormonas. Y no soy mal pensada, ni es que sea freudiana, ni esté yo acá con... ¿Mandé? Sí, eres un poquito mal pensada, pero todos los psicoanalistas somos medio mal pensados. O sea, es más fácil manejarlo a través de la agresión o a través de esta apatía generalizada que les vemos a los chavos. Es decir, bajan el nivel de los impulsos y de las pulsiones como un mecanismo adaptativo y entonces los vemos que duermen muchísimo, que están apáticos, que nada les interesa, que no le encuentran sentido, porque tienen que bajarle a todo, porque si lo empiezan a elevar o empieza la bronca o se empiezan a sentir cosas raras, extrañas, de naturaleza, ojo, que pueden atravesar por la cosa del incesto emocional, que son muy amenazantes. Para cualquier adolescente, o sea, cualquier adolescente que el papá empieza, ay, pero qué bonita, ay, pero qué guapa, ay, pero mi niña tan preciosa, ay, papá, cállate, guácala, dile eso a mi mamá o a tu novia o a quien te dé la gana, no te metas conmigo, no veas o la mamá que está en ropa interior arreglándose enfrente del hijo, ¿no, varón? No. Sí. Así, peinándose con el brasier de encaje, ¿no? Sí, por supuesto. Es muy provocativo, ¿no? Claro, Alexis. Perdón, rapidísimo. Estamos pensando que estamos hablando de familias bien lindas, bien adaptables, bien bonitas, ¿no? Eso es lo que tenemos en la cabeza. Pero la verdad es que lo que estamos viendo es un incremento en agresión, en violencia familiar y en toxicomanías, en alcoholismo en los padres. Y entonces los adolescentes surgen ahí, están metidos en esa masa de conflicto y muchas veces el adolescente para tapar el conflicto entre los padres o el conflicto de alguno de los padres se convierte en sintomático. Vamos a poner un ejemplo. El papá empieza a beber, o la mamá, vamos a poner a la mamá para no caer en estereotipos, empieza a beber en exceso, empieza a gritar todo el tiempo está de mal humor o dormida, ¿no? El papá empieza a quejarse, empieza a amenazar de irse de la casa y entonces la hija empieza con un problema de anorexia, ¿no? O de cutting, de cortarse el brazo, de autolesionarse, para que la atención se vaya a ella. Y entonces ella decide ser el chivo sacrificado para salvar al resto de la unidad familiar, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces esto evidentemente en situaciones de confinamiento todo se agrava, la regresión es mucho más fuerte, los grupos, Marta estuvo dando un seminario de grupos, entran en regresión y se vuelve más, la patología aflora mucho más, ¿no? Ahora sí, Alexis, justamente tú hace un momento hablabas de la socialización y cómo en un momento que es tan importante, tanto Marta como tú decían, salir, estar con los pares, dejar a la familia, de pronto tienen que replegarse, regresar y estar. Entonces, son dos cosas. Una inquietud mía, por así decir, y la otra de lo que estoy leyendo en las preguntas. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta falta de socialización impuesta por la situación, por un lado, y de una vez abordo una pregunta, ¿y qué tan recomendable o no serían las redes sociales para interactuar con sus amigos y hasta dónde, le aumento un bemol, hasta dónde meter su cuchara a los papás, controlar con quién hablan, con quién no? No sé si podrías abordar estas tres en una. Empiezo con la segunda. Yo creo que esto de las redes sociales depende un poco de la edad porque también se pueden poner en riesgo. Regresamos otra vez. No podemos prohibirle a los chavos que tengan relaciones sexuales, pero sí les podemos enseñar cómo protegerse. Igual con las redes sociales.
se pueden poner en riesgo porque se pueden meter en páginas que los alteren más de lo que los están rescatando de alguna manera. Por supuesto, sí ponerlos a socializar en Zoom con sus amigos y hacer Zoom parties y hangouts y clases de cocina, y ahora vamos a hacer esto. Hoy en la mañana me decía una persona que va a hacer clases de cocina para chavos, entonces que se junten a cocinar todos juntos. Y así puede haber muchas ideas que se junten a hacer una actividad todos juntos a través de Zoom. Pero eso no quita la necesidad de que socialicen cuerpo a cuerpo, ¿sí? Que yo sí insisto en eso, y que sea... Obviamente no puede ser en un rave, como le dije hace un tiempo a una amiga, no vas a dejar que vayan a una fiesta de 150 personas, pero sí en tu patio, si tienes un patio, si tienes un espacio abierto, un parque, puedes hacer un picnic de que vayan 5 amigos, 6 amigos y dejarlos ahí un rato solos y que platiquen, depende de la edad, sí, no es lo mismo un niño de 11 que una niña de 18, es una diferencia abismal, ¿no? Te voy a decir, Alexis, el porcentaje de los niños, de las personas que están viendo, porque me mandaron aquí la estadística, que no sé por qué nosotros no las podemos ver en línea, para que nos hables justo de esto, de esta edad. El 57% de los que nos están observando ahorita en el webinar, sus hijos adolescentes son entre 11 y 15, el 31% entre 16 y 18 y únicamente el 12% entre 19 y 21. Es decir, la mayoría son entre 11 y 15 años. ¿Cómo podríamos...? Ahí necesitas todavía más, o sea, sí necesitas más control, necesitas más contención, necesitas más presencia, ¿no? Ya a un niño de 18 años ya no te puedes meter en sus redes o checar qué está viendo en el celular, ¿no? Pero a un niño de 11, pues por supuesto que sí tienes que estar viendo y estar de alguna manera significando, ¿no? Lo que ves que el niño ve en las redes, ¿no? Si cachas al niño, acabo de ver una de las preguntas, si cachas al niño viendo pornografía, pues tienes que sentarte a hablar sobre la pornografía y cómo genera falsas expectativas y cómo no es la forma de conocer el sexo, no es la forma de educarse sexualmente, etcétera, etcétera, ¿no? Justo una de las personas nos dice que algo que le está pasando con su hijo es que el grupo de amigos están enviando pornografía en altas horas de la noche y no sabe cómo abordar el tema. Marta, ¿qué opinas tú? Pues yo creo que es una de las maneras, platicaba yo con papás, no se extrañen de que los packs van a empezar a subir muchísimo, de que el intercambio entre parejas y entre amigos va a ser intercambio con contenidos sexuales y eróticos, la visita a las páginas de porno, pues es lo normal. ¿Por qué? Porque ahí está en el hogar haciendo su función la pulsión y los impulsos de carácter sexual y eróticos que están a todo lo que dan en esta etapa de la vida. Ya en la pubertad empieza todo un despliegue importantísimo de toda esta situación. Ahora, tenemos que hacer nuestra función de papás, y nuestra función de papás es decir, pues no es conveniente que veas porno, no está bien, el espacio del erotismo y de la sexualidad no es para estar publicando tu cuerpo. O sea, tenemos que hacer la función, pero tenemos que entender que las vías de salida de todo adolescente normalmente atraviesan por esta transgresión de la norma. Y el saberlo no significa, como van a transgredir, pues bueno, pues de una vez no. Ya uno no dice nada. Uno tiene que hacer su papel y te toca pelear y te toca educar y te toca discutir y te toca estar en desacuerdo y te toca supervisar y poner límites y de alguna manera hacer tu labor de la cual no te puedes sustraer aunque tengas esta información. Pero lo cierto es que todas estas situaciones se van a dar como parte de la situación de encierro. Por eso es que, a pesar de estar en pandemia, tenemos el mensaje muy claro del presidente de la República, que nos dice claramente, es momento,
¿sí? De tomar las decisiones. Ya pasamos un tiempo de encierro. Tenemos que empezar a gestionar la manera de pasar de la Susana distancia a la Susana convivencia. Es decir, no podemos negarle a los adolescentes el derecho a la luz, al aire, al sol, al bosque, a correr. Por eso están abiertos los bosques, porque no es sostenible. Sí, o sea, y lo que estamos apostando es a tener una posición de cuidado y de cuidado comunitario, sabiéndonos cuidar. Es decir, sabemos qué tipo de protecciones tenemos que usar, para qué sirve el gel, para qué sirve el lavado de manos, para qué sirve el cubrebocas, para qué sirve ponerte los lentes o las gafas o la careta, el poder estar en otros espacios al aire libre. Ya se demostró que de alguna manera hay espacios mucho más seguros que otros y empezar a gestionarlo. La idea no es encerrarte a piedra y lodo porque es la pandemia y porque tenemos que bajar la curva y tenemos que hacer nuestro trabajo. Esto está más en favor a estas alturas de la pandemia de los papás, que de alguna manera nos conviene tomar esa posición porque es más afín a nuestro control, a nuestro trastorno obsesivo-compulsivo, a nuestros miedos, a nuestras angustias, y tenemos que empezar a hacer una gestión de esto tomando decisiones inteligentes. Y yo creo que hemos aprendido lo suficiente en este tiempo como para cuidarnos. ¿Que siempre hay un riesgo? Siempre hay un riesgo. Pero también hay un riesgo cuando recibes el súper o Amazon, ¿no? Claro. Que siempre tenemos un riesgo. Y una cosa que quería decir, Sandra, que tenías una pregunta o me lanzo. No, sí, lo que quería enfatizar con lo que está diciendo Marta y por lo que estoy leyendo en las preguntas, es que ni Marta ni Alexis están sugiriendo, que ya lo dejó creo que claro Marta, pero lo voy a recalcar para que quede muy claro para nuestra audiencia. Ni Marta ni Alexis están sugiriendo que los adolescentes salgan y hagan su vida porque eso es lo que les toca. Lo que están diciendo es que tenemos que ayudarles a continuar con la socialización de manera responsable. Es decir, no es, ya se acabó, aquí no pasa nada, salgan y todos contagiémonos. No, es que puedan tener acceso tal vez a su grupo social, pero con responsabilidad. Con el gel, con la careta, con el cubrebocas, si tengo un jardín grande en el jardín, ¿no? Es decir... Porque ahí está, ahora vienen los riesgos, ¿no? ¿Qué pasa con el adolescente? La omnipotencia, que es una defensa natural, ¿no? De lo débiles que se sienten ante los procesos adolescentes y los cambios hormonales. Entonces la omnipotencia te dice, a mí no me va a pasar. Todos se embarazan, todos se mueren, todos vomitan cuando beben, pero a mí no me va a pasar. Y entonces están las famosas 4 I's, ¿no, Marta? Los adolescentes se creen infértiles, inmunes, invencibles y inmortales. Entonces, ¿qué les falta a los adolescentes? Los adolescentes, entrando a la etapa de adolescencia, vuelven a confundir el adentro con el afuera. Y les es muy difícil tener una prueba de realidad clara de que sí te puedes romper los dientes si te estampas contra la pared, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado. Por otro lado está la impulsividad. Y por otro lado está esta fase en la que entran los adolescentes de no saber que la muerte es para siempre, ¿sí? Por eso luego ves muchos intentos de suicidio o suicidios en el adolescente, porque no saben que te mueres para siempre y que no vas a poder ver quiénes van a tu funeral o quiénes lloraron más o menos, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, pues hay que tomarlas en cuenta, porque si abres las puertas y dices, ¡pa' afuera!, pues salen como caballos descarriados, como gallinas sin cabeza, y pues por supuesto que no, ¿no? O sea, esa no es la tirada. Todo se tiene que hacer ahora sí que con mucha medida, con mucha precaución, pasito a pasito. Pasito a pasito, ¿no? Igual que como cuando dejamos a nuestros hijos ir a la primera fiesta, que los recogemos súper temprano, los olfateamos, y la segunda, y así le tenemos que hacer, ¿no? Alexis, esto me lleva a la siguiente pregunta que veo en el público y que también me gustaría que abordaras,
Porque, claro, me da la impresión que como pasa con todas las cosas en el ser humano, donde a veces hay una confusión entre hasta dónde es lo normal y hasta dónde me preocupo y busco ayuda profesional, ¿no? Entonces me preguntaban por aquí que, digo, lo hacían muy general, de entonces es normal que peleemos, y más bien yo quiero replantear la pregunta de otra forma, diciendo, ¿cuándo nos debemos preocupar? ¿Qué síntomas, frente a qué síntomas sí tenemos que estar alerta con nuestros adolescentes? Y cuando sí, dejar de pensar como que es normal en el adolescente. O sea, dar algún tipo de información a la mayoría que son mamás, por lo que estoy viendo aquí, pero también hay papás, hay adolescentes que están viendo. Al ratito les paso una pregunta de un adolescente. Pero ¿cuándo sí nos debemos preocupar dentro de esto que es esperado y normal? ¿Cuándo sí hay que hacer algo? Marta, ¿quieres tomarla? Pues sí, a ver, yo digo algunas y las decimos entre las dos. O sea, ¿qué síntomas de alarma? Por ejemplo, si mi hijo está teniendo serios problemas para dormir, o sea, insomnios repetidos, eso habla de que hay una situación de angustia, de ansiedad que no está pudiendo manejar. Esa es para mí es fundamental. Si empezamos a encontrar que en el tiempo de este confinamiento se ha subido más del 30% de su peso corporal, lo ha bajado más del 30% sin bajar, sin ponerse estrictamente a dieta, o está perdiendo demasiado peso. Es decir, eso lo podemos ver de repente, chicos que empezaron así con un subidón de peso, que ya llevan quién sabe cuántos kilos, y que uno dice, no, es que porque no están haciendo ejercicio y porque no están desgastando. No, también la ansiedad la pueden estar manejando a través del alimento, y una subida significativa o una bajada significativa puede ser una señal de alarma. Cuando lo vemos desconectado de los cuates, eso es fundamental. Si vemos que no, es que a mí no se me da el Zoom y no se me dan las redes sociales y no se me da el Fortnite o jugar videojuegos, y lo ves aislado, foco rojo, ¿sí? Si ves que tu chavo está permanentemente irritable, con falla de control de impulsos muy fuertes, ya agarró y le dio un puñetazo al vidrio, o sea, situaciones de mucha intensidad que no está pudiendo manejar el control de sus impulsos agresivos, ojo, hay que identificar qué está pasando. Otra cosa es si está pensando demasiado en la muerte, si ya ha dicho, es que el amigo de un amigo ha pensado en este momento que no tiene mucho sentido vivir porque el planeta, y lo vemos con rumiaciones acerca de la muerte, hay que tener cuidado porque algo puede estar ahí sucediendo, o una conducta demasiado omnipotente. Si ya se nos salió a las 2 de la mañana y lo fuimos a encontrar borracho, con una bola de amigos, ojo, porque entonces estas respuestas tan transgresoras lo pone en riesgo a él y pone en riesgo al resto de la gente. No sé, Alexis, sí. También, sí. Por ejemplo, la somatización, ¿no? Los cortes, la somatización, cualquier tipo de toxicomanía, será normal que tal vez una noche a escondidas se vayan y te tomen el tequila del papá, pero una vez como transgresión, ¿no? Pero las somatizaciones, ¿no? Los del dolor de panza, el dolor de cabeza, el me duele, que sea continuo. Ahora, Bela Peniche el otro día decía en la de niños, decía, todo lo normal, de por sí. Asturi dice que habla del síndrome normal de la adolescencia, ¿no? Junto con Nobel. Y entonces, de por sí la adolescencia es un conjunto normal de síntomas, ¿no? Donde la irritabilidad, la depresión, la ansiedad, la transgresión, todos este tipo de cosas se ven y son comunes y son normales, ¿sí? Son lo que pretendemos que pasen. Los niñitos bien portados no están haciendo un proceso adolescente correcto, ¿sí? Ahora imagínense eso, pero multiplícalo por las condiciones regresivas, ¿no? Entonces, sí, ¿qué tanto es normal de la normalidad, ¿no? ¿Qué tanto se puede considerar normal en la normalidad? Y lo que vamos a ver mucho es la regresión.
ya habían pasado a ser tarará y de repente ya están durmiendo contigo otra vez, ¿no? Si hasta mi hija de 24 años ya durmió ayer conmigo. Entonces, duermen, se regresan y vuelven a buscar, ¿no? Y entonces, todo esto, hay partes normales y hay partes que son peligrosas. Definitivamente, si matan al gato, meten el pollito a la licuadora, help, ¿no? Marta, tú estabas hablando del peso hace un momento, ¿no? Sí. Surgen dos preguntas aquí de la audiencia. Una persona nos dice que efectivamente su hijo está comiendo mucho y que ha subido, entre otros factores de impulsividad, pero me voy a enfocar a lo que habías dicho del peso. Y alguien más pregunta que si está bien controlarles la alimentación o más bien ser más comprensivos. Así como la plantearon, te la paso. Sí. A ver, cuando están subiendo mucho de peso, están poniendo a través de la comida el manejo de la angustia. Y entonces esto es un síntoma que tenemos que pedir un poco de ayuda para nuestro hijo, porque significa que no lo está manejando y no lo está metabolizando a través de las funciones mentales y emocionales que se requieren para trabajar la ansiedad, hablarlo, poderse contener, poder pedir ayuda, poder de alguna manera establecer una rutina de ejercicios para lidiar con la ansiedad, no sé, todas las herramientas que pueda tener un joven. Y por otro lado, yo más que controlárselas, la leería como un síntoma, como una llamada de ayuda, que coman un poquito más es normal, pero si estamos viendo comer compulsivo, es un síntoma que hay que atender. Yo creo que son épocas de flexibilidad. Por supuesto que no podemos darle solo comida orgánica, artesanal, hecha a mano y sin gluten, porque es imposible en estas épocas. Sí, no. Entonces, la maruchan eventualmente, las papas, el monchi, está muy bien incorporarlo al contexto de confinamiento. Es normal una subidita de peso chiquita, pero hay una diferencia abismal entre el comer compulsivo o la otra cosa que es la cosa más anoréctica, el miedo a comer y estar bajando de peso y esta cosa rígida de yo nada más pura comida de dieta y está bajando y ya tiene 30% menos del peso corporal mínimo que debiera de tener, y esa situación también hay que atenderla. Claro. Ahora, también papás y mamás hay que poner el ejemplo. O sea, hay que levantarse temprano, hay que bañarse, hay que peinarse, hay que acicalarse. El otro día un paciente mío me dijo que no se había rasurado en quién sabe cuánto tiempo, y le digo, pues parece Robinson Crusoe, tus hijos se van a asustar, van a pensar que estás en crisis. Entonces, acicálate, límpiate, levántate, ¿no? Tú compra cosas sanas para tu casa, cocina sano, y algo muy importante para todos, o sea, para niños y adultos, pero mucho para adolescentes. Hagan ejercicio. En la casa se puede hacer ejercicio. En cualquier lugar encerrado se puede hacer ejercicio. Hagan ejercicio porque los adolescentes, como todos nosotros, tienen que salir, sacar la energía por todas partes. Y otra cosa más, no tengan puesto de fondo, de música de fondo, las noticias con todas estas cifras alarmantes, porque eso angustia. Si los adolescentes nos ven angustiados y si nuestra música de fondo es la angustia y el peligro y el dolor y el horror, eso es lo que van a introyectar todo el tiempo. Entonces, hagan un ambiente sano, saludable, mirando hacia adelante, hacia el futuro, ahora sí que casi como Bárbara del Regil, pero no. Alexis, te aprovecho que te tengo aquí. Bueno, ya estamos las tres otra vez, pero bueno, no importa, la que quiera puede contestar. Tenemos un adolescente que nos manda una pregunta y se me hace muy importante darle dos. Mandó dos. Dos, bueno, pero uno que hace una pregunta y la voy a poner aquí para que la contesten. Dice, hola, yo soy adolescente y quisiera saber, al revés, cómo interactuar con mi abuela que últimamente se enoja demasiado o se deprime, y lo que yo quiero es pasar tiempo con ella. ¿Qué le podemos decir a este adolescente?
Ok, si tú quieres pasar tiempo con tu abuela, porque para ti es importante, tienes que sacrificar la parte, si estás yendo a la casa de tu mejor amigo, de tu vecino, porque tienes que, de alguna manera, ponerla a salvo ella. Hay muchas maneras de pasar tiempo con la abuela, pero para una abuela pasar tiempo es pasar tiempo en presencia. ¿Por qué? Porque no tienen esta familiarización que nosotros sí podemos tener a través de estos medios electrónicos, de verte y todo eso. Hay abuelos bien modernos, ¿no? Que sí le agarran la onda al Zoom y que le agarran la onda al WhatsApp y le agarran la onda a la videollamada, pero nada como poder estar cerca con los abuelos, pues sí necesitas súper cuidarte para no contagiarlo. Entonces puedes ir haciendo, desde mi punto de vista, un buen mix. Es decir, si tu familia se cuida, si se están cuidando toda la familia, se puede ir a visitar a la abuela, si llevan estos días de cuidado, esta temporada de cuidado, ¿y por qué no le apostamos a algo mucho mejor y mucho más seguro? En un espacio abierto, en un espacio donde tengan el cubrebocas, en un espacio en donde no se encimen para abrazar a la abue, pero sí platicar, estar cerca, sentarse. Mejor en un espacio al aire libre, que se corre mucho menos riesgo que meterte a la recámara de la abuelita ahí encerraditos, donde el aire está circulando, reciclándose. Sacaron las medidas norteamericanas sobre que los espacios abiertos son mucho más seguros que los espacios cerrados. Entonces ahí ya tienen un punto a favor. Sí. En el caso del que nos pregunta, vive con su abuela. Uy, pues entonces tiene que sacrificar, socializar por fuera, ¿no? También hay que darle un poco salida a la creatividad y ahora sí, al juego, ¿no? Y entonces poder decir, bueno, vamos a hacer un karaoke o vamos a hacer un juego de imitaciones o a ver, ¿no? Que hacerla reír un poco con payasadas. Otra pregunta que hace es que dice que a veces la desespera, ¿no? Que siente que él desespera a su abuela. Ay, sí, la bronca también, como que la bronca que se da entre los jóvenes, los chavos y sus madres, ¿no? Pues está ahí más y yo creo que debe de ser de ambos lados. Él ha de sentir que desespera a la abuela y yo creo que también a cualquier chico, no sé, Diego, ya nos dirás, también hay cosas de tu abuela que te deben desesperar y que debes decir, ay, o sea, ¿por qué así? Le sube los ojos así y la otra de sentirse pésimo. Claro, porque también Diego nos decía que cómo saber controlar las emociones para evitar contradecir a su mamá y evitar que nos enojemos. Yo creo que no hay manera de evitar el conflicto, no hay manera de evitar contradecirla en términos de también es normal que suceda esto, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Totalmente. Es normal y no nada más normal, deseable. Es deseable que las generaciones discutan, tengan desacuerdos, tengan distanciamiento y luego acercamiento. Es parte natural y deseable del desarrollo. Preocúpense cuando una mamá de adolescente dice, ay, no, es que mis hijos y yo somos como gotitas de agua, nos contamos todo, tenemos una comunicación increíble, jamás tenemos un problema o una discrepancia entre nosotras. Entonces uno prende los focos y dice, ¿y entonces a dónde se está yendo este conflicto? Claro. A la sobreadaptación, ¿no? Algo que también tiene su parte de patología, ¿no? Claro. Que hay que también o sea, lo que esperamos de los adolescentes es que estén irritables, que se rebelen, que transgredan, que nos digan que no, que se separen de nosotros, no que nos digan que sí a todo, ¿no? Es lo esperable y es lo que podemos decir bien, vamos bien, ¿no? Si tu hijo te dice no voy a tarará y podrás insistir y podrás como un poco forzarlo, condicionarlo, pero ¿cómo se llama? Pero sí es esperable. Pero una parte que quizás estoy siendo un poco demasiado optimista, porque sé que los
las posibilidades cognitivas bajan mucho con esto de estar encerrados, con la alimentación, con la sensación de encierro. Nuestra energía está puesta en el sobrevivir, pero ¿qué tal si tratamos de los adolescentes, si tratan, Diego, de explotar sus capacidades creativas, que son una excelente forma de tramitar los afectos? Y hay tanto que hacer, que escribir, escribir canciones, escribir poemas, escribir narrativa, pintar. Bueno, la creatividad se va por tantos lados, organizar webinars de ustedes, para ustedes, ¿no? Grupos de autoayuda entre ustedes. O sea, la creatividad, cuando te das un espacio interno para poder hacer algo nuevo, la creatividad nos salva de tantas cosas. Y lo podemos decir por experiencia, que nosotras seguimos trabajando y estamos armando cosas nuevas, y hacer este webinar es un acto de creatividad que nos pone a pensar y a trabajar y a entusiasmarnos y a libidinizar un espacio, ¿no? Y eso te rescata mucho en vez de estar todo el tiempo viendo Netflix, ¿no? Entonces, eso sí, en la medida en que puedan, please, traten de ser creativos, de armar otra cosa, de ver cómo se van a, qué vamos a hacer con este futuro que ya está encima de nosotros, ¿no? Esto me lleva a la siguiente pregunta, y que voy a intentar incluir algunas que están aquí, abordándola de manera general. Si bien estamos hablando ahorita, como esperando hablar de familias más o menos funcionales, sí quisiera ver el tema de que pues no necesariamente, tú lo decías al principio, Alexis, no necesariamente las familias todas son así muy bonitas. Muy bonitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las familias conflictivas? ¿Qué pasa cuando los hijos entre los hermanos no se hablan? Cuando solo están encerrados, porque me queda muy claro, lo dijeron ustedes, entonces medio contesto una pregunta por aquí, me queda claro que a los adolescentes se tiene que encerrar de pronto, ¿no? Necesita esta privacidad de la que está siendo privado él, entonces se encierran en el cuarto. Si de por sí es una conducta normal y esperada en todos los adolescentes de no entres, prohibido el paso, ¿no? Yo me imagino que ahora pues es el único lugar que tienen para refugiarse, para hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, me parece normal, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, aquí nos dicen no conviven entre los hermanos, no hay comunicación, solamente hay pleitos? Estoy juntando varias preguntas, como para meterlas en la familia. Bueno, ya no me acuerdo de otra, pero se abordará. O sea, que no se hablan entre ellos, hay tristeza, prefieren hacer sus cosas, no están siendo responsables, si salen no se ponen la careta, están siendo rebeldes. ¿Qué pasa con las familias? Con eso no se vale ser rebelde. Por ejemplo, se ha visto que los adolescentes que tienen diabetes tipo 1, o sea, que crecen con diabetes, en la adolescencia, entrando a la adolescencia, empiezan a dejar de inyectarse su insulina. O sea, se rebelan utilizando su propia salud. Con eso no se vale ser rebeldes, y es labor de los papás de tramitar esto, ¿no? Pero yo sé que puedo sonar un poco optimista de decir, bueno, hagan una actividad como un rompecabezas, o jueguen juegos de mesa, o cocinen algo en conjunto, o algo así para como unir, tener un proyecto en común, quizás los une como familia, pero también es importante que sepan que estamos todas las personas en el área de la salud mental para ayudar, ¿no? Y que pueden contactarnos a nosotros en cualquier momento para ayudar y para intervenir de alguna forma. Y no has anunciado nuestro libro, Sandra. Ah, sí, lo dije, ¿no? Que son autoras del libro. Ah, no has enseñado la portada. No, la portada no la enseñé. Está en Amazon, ¿eh? Misión imposible, cómo comunicarnos con los adolescentes, de las dos ponentes que tenemos aquí. Muy accesible, muy... Sí, de precio muy accesible y muy accesible de lectura. De precio de lectura, y está en Kindle también, más barato todavía. Y si no, se los mandamos por PDF, no importa. Yo quisiera comentar algo sobre las familias de los adolescentes. A ver, y es que esta idea de la familia Coca-Cola, todos agarraditos de la mano y pasándolas increíble y comunicándolos, es pura faramaya. La familia del adolescente normal, natural, es una familia en donde prevalece la discusión, el desacuerdo, la
comunicación normal entendida. Hay momentos en donde lo normal es que los jóvenes, los adolescentes se pongan monosilábicos, que te volteen a ver como búscate una vida, déjame en paz, que te quede claro que tú y yo no somos amigos, porque se están defendiendo de ese vínculo que necesitan romper para buscar una mayor autonomía y una identidad propia. Toda familia de adolescentes normales pasa por estos procesos. Es la etapa más incómoda y más complicada para las familias. Entonces, entender esto puede ayudar muchísimo a los papás. ¿Y qué puede ayudar también? Puede ayudar decir, no nada más los adolescentes están en crisis, también estamos en crisis los que somos sus papás. ¿Por qué? Porque te duele en el alma que te vean, que pases de ser la reina del cuento a ser la loser de la vida y te voltean a ver con unas caras de así o más loser. Entonces, duele horrible, porque además de que te estás esforzando y que le echas ganas y que te metes a la webinar para entenderlos mejor, no entendemos muchas veces que más que el problema con ellos tiene que ver con el dolor que nos infringe que seamos ahora vistos con esta mirada tan así de me vales y desfúmate, ¿sí? Con este desprecio. ¿Por qué? Porque también, así como ellos están rompiendo con este proceso de idealización de estos papás de la infancia grandiosos, nos duele que ya no nos idealicen, sino que además nos devalúen. Y nos duele verlos como que se parecía tanto a mí y a mi familia, está pareciéndose tanto a mi suegra. ¡Qué horror! A la familia de mi marido. Entonces empiezan a causar así como repelús, ¿no? Y que con el que me comunicaba tan lindo y que íbamos juntos y no sé qué, me pone las cruces y que nada más está viendo a ver en qué momento se sale, se pone los audífonos y me manda. Entonces los papás, no son los adolescentes, no hombre, los papás entramos en una recontracrisis. Y Oye, Marta, ¿qué? Cuando te empiezan a decir Marta, ¿no? En lugar de decirte mamá, oye Marta, ¿no? Sí, así de igualaditos, ¿no? Óyeme, pues ¿con quién crees que estás hablando, chamaquito imberbe, ¿no? Le sale a uno como la mamá y la abuelita interna. No te me iguales, porque aquí las cosas no somos, y claro que no somos iguales. O sea, tiene una función la brecha generacional, y tiene una función el pleito, y tiene una función el desacuerdo, y que a veces ese desacuerdo que no podemos tener en casa porque somos la familia perfecta y nos llevamos increíble y somos súper populares, es lo que pasa con lo que está sucediendo en las escuelas, que entonces el pleito ya no se da en la casa, se da en las escuelas y las salvajadas se hacen en las escuelas porque los papás tenemos pánico de ser impopulares con nuestros hijos, porque nos da terror ver el odio en su mirada y además servirle los hot cakes sin cianuro, porque hay veces que dan ganas, de veras, de decir, pero ¿cómo este hijo mío que tanto ha adorado, de repente lo puedo alucinar tanto? Y él me puede alucinar tanto. Pero eso forma parte del desarrollo. Oye, Sandra está a punto de llorar porque sus hijos están por entrar a la adolescencia y dice, todo eso pasa. Mis hijos no, les falta mucho. Te lo digo no por el libro, te lo digo porque tengo uno de 15. Entonces, imagínate en confinamiento todo lo que uno tiene que transitar. Y a pesar de eso, uno crece y uno entiende y te reconcilias y de repente estás así amorosísima y él también. Yo te digo así, pero es bien complicada, la adolescencia es bien difícil. Oigan, hay una pregunta, Sandra, que quiero contestar, de Miriam, que dice, ¿cómo abordar el duelo que está viviendo la adolescencia con tanto fallecimiento cercano y la incertidumbre? Y entonces, lo que quería y tenía yo apuntado para mencionar es que la adolescencia implica de suyo la elaboración de varios duelos, ¿no? El duelo por la infancia, por el cuerpo de la infancia, por la identidad de la infancia, por los padres de la infancia, estos que tenías idealizados y que de ahora te parecen tan sonsos y tan bobos, ¿no? Tan incapaces y tan inútiles.
Entonces, todos esos duelos, los adolescentes están ya pasando por esos duelos y la pérdida del cuerpo físico, o sea, de que empiezan a crecer desproporcionadamente y les salen cosas en la cara y en el cuerpo, lo viven terriblemente, ¿no? Es una imposición biológica que no se puede detener, pero además están viviendo los duelos de la libertad, los duelos de la certidumbre, para ellos lo sienten como una guerra, no así los niños que están felices de regresar al núcleo infantil con los papás, lo viven a veces como una guerra, ¿no? Con una privación, con miedo hacia el futuro, y también lo que van perdiendo, porque pierden el vínculo con sus compañeros de escuela, pierden graduaciones, muchos chavos han perdido sus graduaciones, han perdido el último año de secundaria o de prepa, han perdido los viajes de generación, han perdido la fiesta de 15 años o la de 18, lo que sea, están perdiendo muchísimo. Ahora, súmales, que perdieron al abuelito, que perdieron al tío, que perdieron, esto es muy fuerte, ¿no? O sea, sí es muy fuerte y sí hay que ayudar a tramitar esto y a darle un significado de alguna manera a este asunto de la pérdida. Y si ven que esto les afecta demasiado a sus hijos, pues sí tienen que contactar a un profesional. ¿Qué opinas, Marta? Sí, totalmente. O sea, si de por sí la adolescencia es una etapa de duelo, hoy las pérdidas son inmensas, grandes y pequeñas. O sea, todos hemos perdido algo, el perder los rituales de vida, perder los rituales de muerte, de los festejos, de los cumpleaños, de los aniversarios, del contacto físico, del erotismo, de empujarnos en la escuela, abrazarnos, cantar juntos, echar relajo. O sea, es y encima la pérdida de alguien, de un ser querido, pues yo sí creo que es demasiado peso. Y bueno, para eso estamos los especialistas y para eso estamos trabajando con estos grupos de apoyo y de ayuda para que se pueda hacer un trámite y hacer una metabolización del duelo, porque un duelo complejo, no elaborado por las condiciones de confinamiento, pues es algo que se queda en puntos suspensivos durante tu vida y que tenemos que abordar tarde que temprano, ¿no? Esto me lleva, ahorita que hablaban de esto muy particular, también hay otra pregunta por aquí, me da la impresión que es de una terapeuta, de qué hacer cuando el adolescente está en riesgo. En el caso muy específico que nos comparten es una chica que está empezando la carrera, está en confinamiento con un papá que es alcohólico y que empieza a haber agresiones verbales y probablemente físicas. ¿Qué se hace en estos casos donde es el adolescente quien está en riesgo dentro de la propia familia? ¿Qué podemos decir al respecto? Híjole, hay tantos adolescentes en riesgo y qué mejor, y qué fuerte que lo diga así, es mejor que con el papá alcohólico se pelee a que con el papá alcohólico se apapache. ¿Por qué? Porque el riesgo con un padre alcohólico, que están desinhibidos también los impulsos del padre alcohólico, el pleito es una defensa contra el incesto en general. Entonces, es preferible el pleito y hay que buscar dentro de la red familiar del adolescente quién lo puede apoyar, ayudar, quién puede entrar al grupo familiar para hacer un poco de mediación, para separar las cosas, pero eso es un signo importante. Cuando hay violencia contra el adolescente, es mejor pegar, insultar, golpear, alejar, poner allá a que te me acerques, porque ese acercamiento y más en momentos de confinamiento es súper amenazante para el adolescente como para el padre, y más un padre que está alcoholizado. Entonces, estamos viendo un caso clarito
clarito de una posible, porque tenemos cortito el texto de Angie, pero de una posible situación más bien incestuosa. Ok. Muy fuerte, ¿no? Pero claro, lo que dices es como, son de esas cosas que ojalá no tuviera que estar sucediendo, pero pues sí. La voy a anudar con otra pregunta donde preguntan, valga la redundancia, porque aquí podemos hablar de los profesionistas, ¿no? De los profesionales. Tú decías que ver cómo se puede jalar como otros miembros de la familia como para que entren, ¿no? O sea, esta respuesta un poquito yendo a los profesionales de la salud. Y por eso la anudo a la de Julio, que dice que como universidades, ¿qué pueden hacer para brindar el apoyo psicológico y con qué problemas se pueden encontrar? Me imagino con una gran variedad, pero ¿qué tipo de apoyo psicológico podrían brindar las universidades? Pues yo creo que se podría brindar un apoyo de acompañamiento emocional a los docentes y a los estudiantes que estén en condiciones de acompañamiento desde un dispositivo grupal, que es mucho más eficaz. Y ¿qué problemas? Yo creo que se pueden encontrar problemas de 1000, pero hay que distinguir entre el nivel de intervención de lo que es un acompañamiento emocional a lo que es una intervención terapéutica. Entonces, yo diría que en la universidad se puede hacer un acompañamiento emocional porque no es el espacio terapéutico y derivar a aquellos especialistas, terapeutas, aquellos casos que requieran mucho más que un acompañamiento emocional. Claro. Ok, muy bien. Estoy viendo una pregunta sobre un papá que no vive con o sea, las familias divorciadas, ¿no? Eso iba justo a eso. Ahí nos leemos la mente, Sandra. Esta cosa de que no vean al papá porque el papá sí está socializando y entonces el papá los puede infectar y muchas veces pasa, ¿no? Entonces, pero luego otra vez, por otro lado también vemos, o yo he visto, no sé si es la experiencia de todos, papás que se hacen más presentes a través de medios de Zoom o de otras formas y que por ahí encuentran una presencia más cotidiana, ¿no? Que no habían encontrado antes por cuestiones laborales. Entonces también tiempos de distancias, pero también tiempos de oportunidades, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinan? Yo te podría decir que también muchas veces, y cuando estás peleado con tu pareja y no has hecho como suele suceder en muchísimas parejas, a veces que no hacemos buenas separaciones, pues por cualquier cosita con el papá o con la mamá es el gran argumento para decir, ay, pues es que no se están juntando porque él no se cuida, porque lleva a la novia, porque no los toma en cuenta. Y ahí es donde uno también como papá se la anda cobrando, porque somos bien cobrones los papás y las mamás que andamos en estas cosas de los del divorcio y andamos y llevamos y traemos a nuestros hijos rotando y como chivos emisarios y como chivos expiatorios y dizque los cuidamos y por su propio bien y ahí nos cobramos las facturas que nos quedaron pendientes con el exmarido. Entonces, no digo que este sea el caso de ninguna manera, pero sí aprovecho como para reflexionar en todos aquellos asuntos pendientes que tenemos las personas que estamos separadas de los papás de nuestros hijos y más que pensar en las fregaderas que hace el papá de mis hijos, pensar en cuánto me sirve a mí utilizar a mi hijo como moneda de cambio frente a todo esto que este canijo me debe. Porque así somos, así es el caimán humano, así somos los seres humanos, cobrones. Y nos la cobramos. Yo quisiera agregar, creo también, que también esto de que si el papá ve o no, pues no podemos controlar todo, ¿no? Justamente parte de la familia, de nuestra familia, es que está separada y que no puedes controlar lo que el otro o una misma hace, ¿no? Entonces es parte de esta realidad. Digo, es horrible también lo que estoy diciendo, la realidad. Pero es parte de la realidad de estos hijos. Tienen a este papá que sale y verá a los amigos y tienen esta mamá que a lo mejor se cuida más
Y pues esta es la realidad de estos adolescentes. Claro que el riesgo aumenta. Yo no estoy diciendo que diga no pasa nada, pero ese es el papá y esa es la mamá que tienen, ¿no? Un poco. Y en la diferencia entre padre y madre, entre criterios, entre la madre que abraza al hijo hacia sí misma y que lo quiere para ella, y el padre que lo levanta en hombros hacia el mundo externo y lo avienta hacia afuera, ¿sí? En esa diferencia entre padre y madre se juega la vida y es importante la diferencia, es lo que hace a que ese niño se convierta en un joven, se convierta en un adulto sano. La diferencia es importante, no hay una forma sola de hacer las cosas, eso es muy patriarcal, eso es muy monolítico. Hay varias maneras de hacerlo y darle entrada al padre con su criterio, porque por algo nos casamos de alguna manera con él pensando que tiene 2 neuronas, ¿no? O ahora resulta que no las tiene, ¿no? Con su criterio y con su forma de ver el mundo también tenemos que aceptar, no son de nuestra propiedad los hijos. Así es. Ahorita vengo porque me tomé un vasote de agua. Alexis, hay muchas preguntas acerca de los videojuegos y de las horas en pantalla. Te las leo así rápido, o sea, como para no, tal vez no abordar cada una en particular, pero haciendo una síntesis, ¿no? Obviamente hay varias personas que dicen que pasan mucho tiempo jugando videojuegos, que sí hacen otras cosas y ayudan, pero ¿qué tanto es saludable que estén jugando videojuegos? Como yo no trabajo para adolescentes, entonces tengo entendido, Sandra, por ejemplo, que el Fortnite, corríjanme porque yo tuve 2 hijas que les valieron gorro los videojuegos, pero el Fortnite es un juego donde convives con otras personas, en línea, ¿no? Estás en contacto con otras personas en línea, ¿no? Sí. Me parece que está bien que jueguen Fortnite, nada más que como siempre, que tanto es tantito, ¿no? O sea, ya están dejando de comer y de dormir por estar con los videojuegos, o podemos decirles, dependiendo otra vez de la edad, porque a un niño de 18 años no lo puedes controlar, ya ni es un niño, dependiendo de la edad, de decir, bueno, tales horas al día, tantas horas al día puedes esto, pero también acuérdense que somos un grupo familiar y que como tal, todos tenemos que cooperar en la casa. Todos tenemos que darle de comer al perro, que pasear al perro, que cocinar, que lavar, que limpiar, que recoger la recámara, etcétera. Y en eso tienen que cooperar los hijos también. No se vale que estén ahí tirados en la recámara haciendo lo que quieran, ¿no? Como mis reyes, mientras las mamás y los papás están sobándose el lomo. Entonces, pongan también, es un grupo y tienen que todos poner reglas y decir, bueno, tantas horas al día se hace esto, tales son tus responsabilidades, tantas horas al día puedes dedicar a otra cosa, o tienes que salir a hacer ejercicio. Te voy a interrumpir porque justo lo que acabas de decir es lo que nos pregunta uno de nuestros, de las personas que están. Sí. Que si está bien la regla de 1 hora de ejercicio al día para poder usar electrónicos. Sus hijos tienen... Sí, me parece sensacional. Ojalá los hijos les guste la idea, pero sí, poner condiciones también. Oye, ¿me ayudas con los platos? Te toca a ti barrer el patio, ¿no? Haces 1 hora de ejercicio, el que quieras, o sea, yoga, brincas, saltas, haz lo que quieras. Antes se usaba ¿cómo se llama? El Wii, ¿no? Que jugabas tenis y... No sé, hay muchas cosas en YouTube que puedes hacer y después ya puedes estar 2 horas en Fortnite o algo así, pero duérmete más o menos. También es importante tratar en la medida de lo posible, y yo sé que es bien difícil con los adolescentes, tratar de mantener el ritmo sueño-vigilia más o menos bueno, ¿no? O sea, más o menos que duerman en la noche y que estén despiertos en el día. Yo sé que es muy difícil. Yo como adolescente, fui el peor ejemplo del mundo, porque yo todo lo hacía en las horas de la madrugada, leía y hacía y quitaba toda mi creatividad, estaba en esas horas y dormía hasta tarde. Alexis, te interrumpo porque justo hablando del sueño, nos dice uno de los que nos están viendo que sus tiempos en casa no están coincidiendo porque justamente cada quien hace distintas actividades, pero ellos se duermen de madrugada y se despiertan muy tarde. Entonces,
también se está afectando la conducta. No es sano, por la melatonina y las hormonas no es algo sano. Ya no es así de que queramos convivir, es de que no es bueno para su salud por cuestiones hormonales. Y entonces, la depresión genera aumento de cortisol. Perdón, Marta. El ciclo circadiano, es decir, que son los reguladores de la noche y del día, como el reloj biológico, y estos ciclos circadianos que se tienen de alguna manera que respetar para sostener el sistema inmunológico estable. En la medida en que tú los empiezas a invertir, tu herramienta fundamental para lidiar con el coronavirus, que es tu sistema autoinmune, se ve inmunodeprimido debido a que no estás respetando estos ciclos circadianos que sirven para regular la parte hormonal y la parte inmunológica fundamental para mantenernos a salvo, a saludables, pues. O sea, no es nada. Sí, hay que explicarles. Perdón, nos quedan... ¿Qué dice Marta? ¿Qué? Perdón. Esto que dice Marta, ¿no? De que es una cuestión de salud física y mental, porque también afecta los neurotransmisores del cerebro y puede generar ansiedad y depresión. Claro, claro. Y se vuelve un círculo vicioso aparte, ¿no? Exacto. Nos quedan 15 minutos. Les quiero preguntar si les parece bien que les voy aventando algunas preguntas y las responden muy rápido para dejar los últimos 5 para, o tal vez un poquito más para cerrar, dar digo, no pasa nada si nos pasamos un par de minutos, pero ahorita que estamos hablando de los videojuegos y demás, nos preguntan, ¿y los videojuegos de mucha violencia, cómo controlarlos? Marta, ¿tú qué sabes más de videojuegos? Porque tienes un hijo. Sí, pues sí, juegan el famoso Fortnite, que no es nada agradable, pues andan con las armas, pero que también son los medios de socialización de los chicos actualmente. Es decir, lo que yo pienso, y esto es a título, lo digo más como mamá que como especialista, lo digo que las oportunidades de socialización, al menos para mi hijo, son tan importantes y tan vitales para su vida que pues yo no lo puedo abstraer del universo que son sus amigos y que en consenso disfrutan de un juego como Fortnite, que es bastante violento. Entonces, de alguna manera la sugerencia de poder decir, oigan, pero pues jueguen FIFA, pero pues ahí estoy haciendo mi labor y no dejo de decir qué barbaridad y mira, oye, pero fíjate, y cómo señalar estos, pero no, yo creo que restringir a mi hijo y retirarlo de ese contexto que para él representa su parte de socialización en momentos de confinamiento, pues evidentemente me parece grave, y lo que se hace es como equilibrar un ratito de lectura, un ratito de fútbol, aquí te bajas y echas balonazos, otro ratito de chatting, que ellos elijan las actividades, otro ratito de música, y bueno, y otro ratito de juegos de esta naturaleza. Ahora, uno se vuelve más flexible, tú no puedes estos parámetros normales, ¿cuántas horas el adolescente debe de pasar en pantalla y en los medios electrónicos? Pues si ahora es la única manera que tiene, pues ni modo de ¿qué? ¿Sí me explico? ¿Y el resto del tiempo qué hace? Ahora, y es una gran oportunidad también para ejercitar una función fundamental que la mayoría de los chavos no tienen, que es la capacidad de estar solos, la capacidad de aburrirse, y de la aburrición que nazca la creatividad, y del fastidio que surjan las nuevas ideas y los nuevos intereses, y también que a los papás nos cuesta mucho trabajo verlos y aceptar que se frustran, que se enojan, que no son felices, que se deprimen, que están apáticos. O sea, nos mortifica más a nosotros a veces que a ellos mismos, pero también creo que es una excelente oportunidad para fortalecer el músculo de la tolerancia a la frustración, el músculo del aburrimiento, y que desarrollen esta función que es fundamental para la vida, que es la posibilidad de mirar hacia adentro desde el fastidio y aprender a hacerse cargo de esto y aprender a resurgir y a construir
lo que llamamos los psicólogos, pues mayores niveles de subjetividad, porque esos son procesos dolorosos que es una oportunidad de oro la pandemia. De identidad, ¿no? Y hablando de identidad, Alexis, en cuanto al noviazgo, nos dicen desde hace rato qué hacer con los novios, ¿no? Nos ponen el ejemplo de una hija que va al cumpleaños de su novio y le dice, pero que no se pueden besar, el novio le pide permiso para darle un beso y ¿qué pasa con los novios en la adolescencia? Con la situación. Yo creo que los adolescentes normalmente no piden permiso para darse besos y se van a dar besos a escondidas. O sea, les recuerdo que uno de los mejores psicólogos de adolescentes fue Shakespeare en su novela Romeo y Julieta. ¿Y qué pasó con ellos, no? Entonces, uno puede decir, acuérdense que con los adolescentes uno hace lo que puede dar. Una de las cosas que dice nuestro libro es dar contención, ¿no? No explotar con ellos y si llegan llorando, no ponerse a llorar uno con ellos, ¿no? Pero un punto fundamental es límites. Y límites no es para que los sigan, los van a romper. Diego Peña, no me oigas, por favor. Van a romper los límites y sabemos que van a romper los límites, pero ponemos los límites para quitarles la angustia, para decirles cuál es el camino que deben de seguir. Contención. Y esa es una forma de contenerlos y eso les baja la angustia. Los límites se ponen, los van a romper, no podemos controlar, no te van a pedir permiso, que si me pueden dar, si te pidieron permiso seguro fue medio de broma, pero van a ser finalmente a escondidas, pues, lo que hicimos todos en nuestra adolescencia, ¿no? Romper las reglas de la casa. Yo a veces pienso en la adolescencia, digo que lo sabemos nosotras que nos dedicamos a esto, que son estos niños que aparecen otra vez siendo niños, pero en estos cuerpezotes, ¿no? Y entonces ya no es tan fácil como te sientas en la sillita y te pongo el cinturón porque lo digo yo y no le queda de otro aunque el niño no quiera. Aquí no puedes agarrar al adolescente y le pongo esto, pero como que siento que en la adolescencia se regresa como a la escala de límites y amor, que es muy cansado, como cuando son niños, son chiquitos, ¿no? Cuando son chiquitos tenemos que tolerar que nos pateen y nos digan, bruja fea, ya no te quiero, y tenemos que tolerarlo, ¿no? Creo que más o menos de la misma forma nos pasa con los adolescentes, no nos lo dicen así, bueno, yo no tengo adolescentes, pero no lo dicen así, pero están haciendo lo mismo en estos cuerpezotes y con estos cambios. Entonces, para los papás y para las mamás y para los que trabajan, bueno, no, los que trabajan ya lo van a saber, es regresar a lo que hacíamos y nos servía en ese entonces, hay que jalarlo, y lo que hicimos y no nos sirvió, si no nos servía gritarle al niño 14 veces, no nos va a volver a servir gritarle 14 veces al adolescente, ¿no? Entonces, se me hace como plup, donde se regresa a la niñez, pero con todo esto, o sea, incluido la sexualidad, el querer de casa, ¿no? Exacto, es complicado, pero mucho se juega en nosotros, por ejemplo, no sé, en el fondo no queremos que nuestros hijos se den besos nunca con nadie y se queden metidos en nuestra casa para siempre y nunca salgan con sus novios y no se casen y no se vayan, ¿no? Entonces, y que no se pongan en riesgo y que no se vayan a embarazar y que no vayan a comer marihuana y que no vayan a tomar alcohol y todas esas cosas las van a hacer, señores y señoras, con la pena les digo. Lo van a hacer, pero no quiere decir que nosotros digamos, sí, mi amor, no. Te doy este dinero para irte al hotel de paso. Tú dices, no, a ver, no tienes la edad para tener relaciones sexuales, creo que tienes que tener mayor madurez emocional, creo que no sé qué, y ya, pues, esperemos que el pecho que les dimos a lo largo de la infancia, la leche nutricia que les dimos a lo largo de la infancia, ahorita haga efecto y funcione, ¿no? Les voy a decir, nos quedan pocos minutos, no crean que ignoré las preguntas, lo que pasa es que no quise traerlas por una razón especial. Nos están preguntando de patologías preexistentes, de TDA, de cuestiones donde ya no es la adolescencia común. Me tomé la libertad de no hacerlas, ¿por qué? Porque creo que son temas que se deben tratar muy en lo particular, creo. Aún así se las leo por si quieren decir algo, pero que la audiencia sepa que esto es algo para profundizarlo más, ¿no? Las patologías preexistentes como
bueno, con los trastornos alimentarios, por un lado, por otro lado el TDA, y por otro lado, no sé si me estoy saltando alguna que habían hecho también. Bueno, esto no es patología, pero esa la pregunto luego entonces. Y los que van a pasar a la cuestión vocacional, preguntaban por ahí también. Uy, pobres, qué horror. Pues de todas maneras, un chavo que tiene TDA o que tiene trastorno alimenticio tiene que buscar ayuda especializada. Punto. O sea, de nada sirve que demos consejos aquí de cómo hacerle, porque necesita una ayuda personalizada y especializada, y siempre puede contar con nosotros para que demos, recomendemos a gente de confianza, que tengan títulos, que estén preparados, etcétera, porque luego hay cada cosa, ¿no? ¿Qué otra pregunta habías dicho? El de trastornos alimentarios y... Sí. El de trastornos alimentarios, pues debe de estar feliz quien padezca el trastorno alimentario, metidita en casa con mamá, fusionaditas ahí, y debe de ser bastante difícil para los terapeutas y el equipo que participa en situación de confinamiento, pues todo el trabajo que ya podían haber adelantado, porque pues las cuestiones naturales del confinamiento las llevan nuevamente a esta simbiosis que origina o que es una de las partes que actúa de manera importante en los trastornos de la conducta alimentaria. Diciéndole que sí, diciéndole que no a mamá, de que le meta la cuchara en la boca y de que se meta mamá dentro de... Vean la película To the Bone. Al hueso. Y la otra película que recomiendo es la de 8th Grade, octavo grado, que es preciosa, una cosa, y esa sí la pueden ver con sus hijos. ¿Estás de acuerdo, Sandra? Sí, yo se la recomendé a mis sobrinos. Está muy linda. El cine ayuda mucho, el cine ayuda a armar espacios de conversación interesantes. Exacto. También hay una un poco más fuerte zona que se llama Mother. No. Ay, qué bárbara, qué bárbara. Sino una canadiense, una franco-canadiense. Mom. Sí, yo también pensé la otra Mother. Javier. Sí, yo pensé esa. A ver si Angie que nos está viendo, a ver si nos manda el nombre. Javier Dolan, es la canadiense. Que es sobre una madre con un adolescente. Sí, una madre con un adolescente. Voy a empezar a cerrar. Me gustaría darles la palabra. Nos quedan poquitos minutos, no pasa nada si nos pasamos por unos cuantos. Marta, Alexis, que algo para cerrar. Sé que no contestamos todas las preguntas. Intenté abordarlas todas, intenté conjuntarlas. Si nos faltaron, como la vez pasada, como lo hemos hecho con todos los webinars, se les promete que se les va a entrevistar a estas dos expertas, tienen tarea, y se van a subir al canal de YouTube con las preguntas que quedaron sin responder. Entonces, Marta, unas últimas palabras para la audiencia, para los adolescentes. Diego está muy contento. Yo lo que podría decir, hablando de los adolescentes durante el confinamiento, es que todos los papás que están aquí, por favor, papás y mamás que están participando, no pongan en el centro del problema al adolescente o de la preocupación. Antes, lo más honesto es que antes de pasar a ver a nuestros hijos, a ver a los amigos de mis hijos, me vea yo a mí misma, mis angustias, mis ansiedades y mi propia crisis por estar transitando en una etapa de la vida con hijos adolescentes, y de eso normalmente no se habla. Se habla más de la bronca que tienen ellos que de la bronca que nos genera a nosotros, y creo que es momento importante de primero pensar qué nos pasa a nosotros. Fíjate, Marta, que siempre uso la analogía de cuando vamos en el coche, ¿no? Y vamos hacia un lugar, a una casa de campo, ¿no? O hacia alguna distancia, y los hijos empiezan, ya me aburrí, ya me cansé, ya quiero llegar, y entonces lo que uno debe de decir es, yo también ya me aburrí, ya me cansé, ya quiero llegar, vamos juntos, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para distraernos en este camino que nos está pareciendo eternos, ¿no? Estamos juntos en el mismo camino, a pesar de que nosotros los papás parecemos a veces más fuertes, también nos tronamos y también la estamos pasando mal,
y es un momento difícil para todos y tenemos que compartir este espacio y entender que unos a los otros nos tenemos que ayudar a hacer grupo, estar en esta comunidad que somos la familia y estar dentro de la nueva comunidad. También hay una parte de los adolescentes que es muy padre, que es la solidaridad, ¿no? Y esta solidaridad que puedes generar en ellos de decir, vamos a hacer algo por los demás, ¿no? Vamos a ayudar a los demás de alguna manera, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros, para dar lo mejor de nosotros en este momento? A lo mejor a veces soy medio Bárbara del Regil, de veras. Pero gracias, me encantó estar aquí, compartir con ustedes y me encantaron todas las preguntas, son buenísimas y sí, en la medida de lo posible, Marta las va a contestar todas. Bueno, para cerrar, yo les agradezco muchísimo, lo disfruté enormemente, siempre es un placer platicar con mujeres extraordinarias como ustedes. Un pequeño anuncio, nuestro siguiente webinar la semana que entra es un poquito distinto, no es tanto de conceptos o de temas así particulares, al contrario es de compartir experiencias. Se llama Compartiendo Experiencias con Pacientes COVID-19 Recuperados. Va a ser es una propuesta para esta población que, si bien no es población de riesgo, sí nos podemos enfermar, aquí, y recordar que hay que cuidarnos, pero al mismo tiempo que también, aunque nos enfermemos, podemos tramitar la enfermedad y todas las vicisitudes que se acompañan con esta. Vamos a tener invitados, un par de invitados para que hagan, aquí va a ser casi que puras preguntas del público, algo así como todo lo que querías saber de alguien que se enferma con COVID y no te atreves a preguntar. Y bueno, visiten nuestra plataforma. No te atreves a preguntar. No, claro, hay muchas dudas, mucha incertidumbre. Visiten nuestra plataforma apoyocovid19.com. Hay una sección de webinars. Ahí está el registro al próximo webinar, lo acaba de subir Martín, no sé, ahí lo pueden ver creo en su pantalla, no sé, yo lo veo, no sé si los demás lo vean. Visítenlo porque ahí la plataforma va creciendo junto con todos nosotros, entonces cada día, cada temporada va subiendo. Primero fue esta atención muy personalizada, ahora están también los webinars, pueden entrar a ver los que ya tuvimos, pueden entrar a ver las respuestas que se dejaron hechas de los webinars de las que quedaron sin responder, van a poder ver otra vez, van a poder ver las respuestas que no quedaron. Pueden compartirlo con todos, con quien quieran, es gratis, compártenlos, láncenlo por ahí. Así es. No es privativo de nadie, no lo tienen que, no solamente se podía ver hoy. Exacto. Y muchas gracias a todos, el equipo 33, Karen, que siempre está ahí tras bambalinas echándonos la mano, Gladys, Martín, Carlos Morán, no conocemos, pero conocemos lo que hace, y obviamente Marta y Alexis. Muchas gracias. Martín vuelve a pasar el video que pasamos al principio para que los vean todos, ¿no? De apoyo COVID. Martín, ¿lo puedes pasar el video? Y nos despedimos. Estamos viviendo algo que nos afecta a nivel mundial. Es normal que sientas incertidumbre, ansiedad y angustia. La ansiedad es un estado normal del organismo. Pero si estas emociones te rebasan, es importante que las puedas procesar y elaborar para que no sean desbordantes. Estamos para apoyarte. Poder hablar con un profesional puede ayudarte a sortear estas situaciones difíciles y confusas. El aislamiento no significa estar solo o estar sola. El distanciamiento social no significa lo mismo para todos, pero a todos nos está afectando. El reingreso a esta nueva normalidad nos puede dar miedo. Es importante para tu bienestar mantenerte cerca de tu red social y de apoyo. Puedes pedir ayuda sin salir de casa. Es normal que sientas miedo y angustia ante los cambios que estamos viviendo. Aprovecha la tecnología para estar cerca de tus seres queridos. Cuando sientas que no tienes con quién hablar, nosotros estamos aquí para ayudarte. Entra a nuestra plataforma apoyocovid19.com. Siempre habrá alguien dispuesto a escucharte. No estás solo. No estás sola. Cuentas conmigo. Estamos para apoyarte. Queremos acompañarte en estos momentos. Estamos contigo. Recuerda
Recuerda que no estás solo. Y estamos aquí para escucharte. No estás solo. No estás solo. No estás solo. No estás sola. No estás solo. No están solos. No estás sola. No estás solo, no estás sola. No estamos solos. No estás solos.